Buenos días amigos, aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes y vamos a seguir compartiendo la historia de la iglesia, el libro de los hechos, la iglesia que Cristo dejó hasta nuestras fechas, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Así de que vamos a ver ahora el capítulo 19 del libro de los hechos, pero vamos a hablar de unas cosas de lo que están diciendo. Si sucediera el rapto, amigos, si sucediera el arrebatamiento, ¿podrías resistir si el arrebatamiento ocurriera? O sea, eh, ¿cuál es el toque de la trompeta? O sea, ¿de cuál trompeta hablan? Y sabemos muchos que va a haber una fiesta en Israel que es la fiesta de las trompetas y esa fiesta ocurre en septiembre y esas fiestas son muy importantes, pero amigos, hasta donde yo sé, todavía no se construye el templo ni hay sacrificios. Entonces, ahorita está ocupado ahí ese lugar, por tanto no hay permisos para tocar la trompeta. Probablemente suceda algo. Viene primero la guerra previo al arrebatamiento y luego en la fiesta de las trompetas viene el arrebatamiento, pero no va a ser este 25 de septiembre, amigos, como están diciendo. Unos dicen, bueno, dicen que 23, 24, 25 de septiembre será el arrebatamiento, pero no es así. Este, Nosotros vamos a ver ciertas cosas, como ustedes saben, de verdad ocurrirá el arrebatamiento, pero no será este próximo mes, como andan diciendo mucho. Entonces, si tú crees que en verdad va a suceder este septiembre, imagínate, muchas iglesias no saben, muchas iglesias no están enteradas, Dios no le ha hablado a todos, pero sí sabemos que va a ocurrir en la fiesta de las trompetas. Y miren lo que dice Jesús. Jesús dice, velad pues, vigilando, porque se escuchará la trompeta. Pues muchos piensan que Cristo vendrá en el año 32. Entonces en el año 32 le restas tú 7 años, quiere decir que ellos ya están diciendo, va a ocurrir en el 2025, pero amigos, así no va a ser. Voy a recordarles unas palabras del Señor Jesucristo que él habló en Lucas 21. Si pueden abrir sus Biblias para poder ver lo que dice el Señor. Porque Jesús va a venir no decimos que va a haber dos venidas. Jesús va a venir por su iglesia y después va a venir físicamente. Entonces, dice Jesús, eh, así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, o sea, está cerca. Pero ¿qué cosas están sucediendo? Amigos, los temblores en Japón 7.1, en Rusia, en Alaska. Y Jesús dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué va a acontecer? Dice Jesús que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y este 7 de septiembre tenemos luna roja que anuncia la guerra, amigos. Y en la tierra, angustia de las gentes. Las gentes se van a angustiar. ¿Por qué? Porque van a ser convocados los pueblos para la guerra. Y las personas van a estar confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Por qué? Porque se van a conmover los cielos. Y usted está viendo todos los aguaceros, todas las lluvias eh, que están sucediendo y cómo llueve donde no llovía y cómo donde no llueve, no llovía y donde llueve, no llueve y hay mucho calor. Entonces los hombres van a estar desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amigo, estamos a punto de terminar el principio de los dolores. Así es de, ¿podrá soportar el arrebatamiento? ¿Podrá soportar el tiempo de los dolores cuando venga el dolor? Porque cuando venga el dolor ya no va a ser principio. Entonces, tenemos el principio de dolores que dura 7 años. Entonces, pues como muchos piensan que en el año 32 va a regresar Cristo,
porque dicen que murió Jesús en el año 32. Pero nosotros debemos de leer la Biblia. ¿A qué edad murió Jesucristo, amigos? ¿A qué edad murió? Desde el día que murió y la gracia se derramó, usted cuéntele los 2000 años de gracia. Entonces, yo les digo, son años exactos, años y meses. El año empieza el 1 de enero y si usted dice, dentro de 10 años, y dice dentro de 10 años, es que ya casi se van a cumplir los 11, amigos, porque el tiempo es exacto. Entonces, si usted dice que hoy es 1 de enero, hasta el 31 de diciembre es el primer año. Entonces, tiene que contar bien los meses, porque son exactos. Si Jesús regresara en el 2032, entonces el arrebatamiento sería en el 2025. Y si la fecha está mal, amigos, si está mal, pasará otra vez, como siempre se ha equivocado el hombre en los tiempos. Entonces, ahorita están muchos asegurando que el rapto será el 23 o 24 de septiembre de 2025. Pero yo les digo, amigos, si no sucede nuevamente, va a pasar que muchos van a desilusionarse, van a decir, no, pues nomás dicen y amigos, todavía falta. La iglesia tiene que pasar un tiempo de prueba. Israel tiene que venir la paz, amigos. La paz que tanto desean Israel. Viene la paz. Y cuando se logre la paz, cuando se firmen todos el documento que Donald Trump quiere hacer, que todo sea paz en el Medio Oriente, imagínense, viene una situación donde el presidente de Francia, el presidente Macron, este 27 de septiembre, en la cumbre va él a instar, a pedirle a las demás naciones, que ya son como 145 naciones, que se unan al proyecto de un estado palestino. Y se van a unir más. España ya se va a unir, amigos, y vean todo lo que está sucediendo en España. Cosas terribles van a suceder. Y nosotros les decimos, como dice Jesús, en Mateo 24. Amigos, Mateo 24 es muy importante para todos aquellos que esperan el arrebatamiento y esperan el regreso de Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe, no sabemos, amigos, pero va a venir Jesús, pero no va a ser en esta fecha. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, Noé entró en el arca y se salvaron 8, amigos. El arca simboliza a Cristo, a la salvación. Entonces, si tú no te vas en el rapto, tú no fuiste salvo. Entonces, a la salvación tenemos que prepararnos, estar preparados, porque Cristo viene para a todos, para la iglesia que está esperando su regreso y está amando su venida, para los que le obedecen. Ese es la promesa para esos. Entonces, Dios te ha llamado al arrepentimiento y ahorita Dios le hace un llamado a la iglesia, a la Odisea, que es la última. Dios le llama a la iglesia y le dice, arrepiéntanse. Ya es muy difícil que el mundo se arrepienta, amigos. Predicamos el evangelio y la gente sí nos da el avión y sí, convierten muy poquitos. Y muchos cuestionan la palabra de Dios. Entonces, y no entendieron, dice Jesús, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, vino el diluvio y fueron destruidos. Ahora va a ser, viene el arrebatamiento, viene Cristo por la iglesia y el mundo que se quede va a recibir todos los juicios de Dios, que son 7 sellos, son 7 trompetas, que dentro de las trompetas están los 7 truenos,
que emitieron sus voces, y le dijo Dios a Juan, y le dijo, no escribas eso que va a suceder, y las 7 copas de la ira. Va a ser horrible, amigos. 28 juicios en 7 años. Y aquí dice Jesús, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Pero sabed esto, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad, o sea, estés preparado, preparado siempre luchando, conociendo más a Jesús, como la prédica de ayer, conociendo a Jesús. Entonces, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Porque no sabes que Jesús va a regresar. Así es de que hay que estar preparados, velando y orando en todo tiempo. Velando. Estén preparados, porque el Hijo vendrá, aquí está la fecha. Vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo va a venir Jesús, amigo? A la hora que no pienses, que ni te imagines. Dios quiere encontrarte fiel y prudente. Así es que bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, estando en obediencia, preparado, velando y orando en todo tiempo. Así es que va a venir el Señor, pero si aquellos que tienen al Señor y no lo obedecen, se van a quedar. Aquellos que dicen, miren lo que dice Jesús, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, todavía no es el arrebatamiento. Ah, mira, ya dicen que es el arrebatamiento el 23 y 24 de septiembre y no pasó nada. Y tu corazón se enfría, te alejas de Cristo, pierdes la esperanza, dejas de obedecer al Señor. Y comenzares tú a vivir como los demás, que empieces a golpear a tus consiervos y a una comedia a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. O sea, ¿qué está diciendo? Nadie sabe, no sabemos, pero va a venir. Y dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Te vas a quedar a vivir el apocalipsis, los últimos 7 años del planeta. Pues, amigos, tenemos que estar preparados, luchando, Señor, luchando, que el Señor nos dé fuerza y poder para vencer, sabiduría e inteligencia para hacer las cosas que el Señor nos pide. Aunque yo sé que es muy difícil, porque hay muchos problemas, pero imagínense, ya viene Cristo, amigos. Cada día estamos más cerca de nuestra salvación. Cada día está aconteciendo eso. Pero vamos a comenzar a leer este capítulo impresionante donde Pablo está en Éfeso. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto, bueno, aquí acordémonos que en el capítulo anterior que vino Apolos. Apolos predica en Éfeso y lo aceptan y está predicando él y con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, ¿dónde predicaban? En las sinagogas. No existía ninguna iglesia, amigos, que la gente dice que es la que fundó Cristo. No, amigos. Los primeros cristianos predicaban en las sinagogas de los judíos. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, porque vino a Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es a Jesús, el Cordero de Dios.
Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora fueron vueltos a bautizar en el nombre de Jesús, porque ellos habían sido primeramente bautizados en aguas de arrepentimiento, amigos. Ellos se arrepintieron. Ahora ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, dice. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Y cómo hablaba, amigos? Había discusiones, porque no estaban de acuerdo, no querían, o sea, había discusiones. Como hoy en día la iglesia está separada, amigos. Podemos decir, mira, todos somos salvos, pero tenemos doctrinas extrañas. Tenemos doctrinas en la iglesia que son blasfemias. Tenemos doctrinas que no son de Dios, de hombres corruptos que se han metido a la iglesia. No podemos decir que son salvos. Porque, amigos, el que es salvo, por sus frutos lo conoceréis. El que no es salvo, amigos, luego tenemos que pensar, tenemos que ser inteligentes. No solo es ser cristiano porque está de moda o porque uno quiere. Entonces, Pablo en la sinagoga hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos en su corazón, no creyendo, maldiciendo el camino. Fíjense lo que hacían, maldecían el camino, o sea, la enseñanza de Jesús, o sea, blasfemaban. Delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían pero algunos de los judíos, fíjese, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, miren lo que dice la Biblia, dice que estos judíos no creían en Jesús, por eso había discusiones en las sinagogas. Y había 7 hijos de un tal Esciba, judío, jefe de sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. O sea, los demonios conocen a Jesús. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, él sabía quién era Pablo. Pero a ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, no te metas en algo si no sabes. Tienes que ser humillado ante Dios, con humildad delante de Dios, presentarte y hablar con denuedo, con un corazón humillado, contrito, reconociendo que eres un pecador. Entonces dice en el 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Esta es una parte que por ejemplo, vemos, y tuvieron temor todos ellos. Hoy no tiene temor la gente. Hoy la gente nomás se zafa, como dice. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos, de sus actos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, lo que costaban esos libros de brujería. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén,
después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, él quería ir a Roma, dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, ahí. Entonces, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de la enseñanza de Jesús, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos, o sea, los reunió con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ustedes ven y oyen que este Pablo, o sea, el apóstol Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjense, esto ¿dónde lo ha visto usted? O sea, imagínese, porque este alboroto fue grande. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros del apóstol Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo para hablar, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole, no te presentes en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confundida, estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano derecha, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron, cuando vieron ellos que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. O sea, le dijeron, cállate. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, después de 2 horas, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Porque si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno de ellos, audiencia se concede y hay procónsules. Acúsense los unos a los otros, y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este asunto. Aquí dice concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amigos, es tiempo de conocer la verdad. Vean todo lo que dije, lo que leí, todo lo que está dicho en la Biblia. En este tiempo existía una diosa que se llamaba Diana de los Efesios. Hoy en día, pues amigos, sigue esa imagen, pero le cambiaron de nombre, le cambiaron de imagen. ¿Por qué? Porque la gente sigue adorando imágenes. Y miren, a veces mucha gente se enoja porque dice que cada quien su religión. Ok, cada quien su religión. Muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos.
El evangelio va a llamar a muchas personas, pero estas personas no van a hacer caso. El evangelio va a ser predicado en los camiones, en las plazas, y mucha gente no va a responder porque van a pensar, a otro loco más predicando. ¿Por qué? Porque no van a hacer caso, porque ellos tienen ya su religión. La religión es como una vacuna. Yo ya estoy vacunado contra el evangelio, yo ya tengo contra ese virus que me salva. Imagínense, fíjense lo que estoy diciendo. O sea, el evangelio es una enfermedad para muchos que tienen una religión. No pueden renunciar a su religión. Entonces, si tú no renuncias a tu religión, porque hay que renunciar, hay que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y ser como Jesús, ser imitadores de Jesús. Entonces, yo sé que en la iglesia hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al momento por qué la iglesia se metió en problemas o está en problemas. Pero les decimos, recordándoles amigos, que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Un tiempo muy difícil, muy triste, en verdad. Porque si ustedes ven que son 7 iglesias, estamos en un año de la séptima iglesia, que es este año 14 de mayo del 2025 al 14 de mayo del 2026. O sea, es una fecha nada más que puse de una gran apostasía que se venía. Por eso el arrebatamiento no va a suceder en este mes, amigos, como dicen en septiembre. Viene la luna roja y luego viene el supuesto arrebatamiento. Y miren lo que dice en Apocalipsis 3, del versículo 14 en adelante, el mensaje a la Odisea. Y se los recuerdo porque miren lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amigos, esto es apostasía pura. La iglesia llena de gente, pero de cristianos que están en el mundo, cristianos que oyen música mundana, cristianos que van a antros, cristianos que dicen malas palabras, cristianos que tienen una doble vida, cristianos, amigos, o eres cristiano o no lo eres. Cristianos que no oran, cristianos que no leen la Biblia. Miren lo que dice el Señor, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia? Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seas apóstata. Que no te alejes de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, una relación personal, una comunión. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia cristiana, a las iglesias. Las iglesias, pues ahorita se llaman que las asambleas de Dios, que los bautistas, los adventistas, o sea, todos dicen que son cristianos, católicos, testigos de Jehová, y ya hasta los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Eso, qué tremendo, cuando ellos hablan blasfemias. Bueno, tenemos que hablar con la verdad, amigos, porque cuando seamos enjuiciados todos, la vergüenza va a cubrir nuestro rostro. Así es de que nosotros debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados, venir ante el Señor y esperar su regreso, su venida.
pase lo que pase, suceda lo que suceda, si las cosas se ponen mal, si viene un temblor, si viene un tsunami, si viene todo lo que va a suceder, amigos, cuando venga el Señor Jesús estaremos felices. Entonces, no puedo decir que muchos son salvos, o sea, porque yo me pregunto, ¿cómo puede ser salvo siendo idólatra? ¿O cómo puede ser salvo siendo un, un violador, o sea, siendo un mentiroso? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. La gente tiene que saber qué es pecado. ¿Qué es pecado? Todo aquello que no le agrada a Dios. Y si tú estás haciendo cosas que no le agraden a Dios, pues piensa. Hay mucha gente que tiene pornografía en su celular. Hay mucha gente que dice malas palabras. Entonces no hay frutos. Y Dios viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. No puedo yo decir que son salvos aquellos que tienen prácticas que reprueba el Señor. Dios quiere hombres fieles, hombres humillados, hombres que se aparten del pecado. Porque dice Juan, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Así es de que vengamos ante Él, a su presencia, y nos presentemos. Cuando tú cierras tus ojos, estás automáticamente en la presencia de Dios, cuando estás en oración, porque por eso Cristo rompió el velo, amigos, y tenemos entrada al lugar santísimo, y podemos nosotros hablarle al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lávame más y más de mi maldad, purifícame, santifícame en tu palabra, porque tu palabra es la verdad, tu palabra es espíritu y es vida. Dame sabiduría e inteligencia para hacer lo que a ti te agrada, Señor, porque no me quiero apartar de ti. Háblale a Dios, o sea, la relación con Dios es platicar con Dios y decirle con seguridad, gracias Señor, gracias por todo, gracias porque me salvaste, gracias porque puedo luchar, gracias porque al leer tu palabra quiero poner por obra tu palabra, no solamente siendo un oidor o un lector, porque tú lees la Biblia, pero la oyes también. Ahora tienes que ser hacedor de la palabra. Si el Señor te dice algo aquí, si te dice, por ejemplo, arrepiéntete, arrepiéntete. Si te dice, ven y sígueme, como le dijo a Pedro, sigue a Jesús. No sigas otros ídolos, no sigas otros dioses, porque hay muchos dioses en este mundo. Mucha gente se ofende porque les digo de sus dioses, pero son dioses que ni tus abuelitos conocieron. Antes no existían los dioses modernos. Y los dioses del pasado están volviendo. Están los dioses como Zeus, esos dioses que mucha gente cree. Así de que, amigos, esto ya pronto va a terminar. El mundo va a cumplir 6,000 años muy pronto. 6,000 años dicen que son muchos, pero han pasado, pero la realidad no son muchos, amigos. No son muchos. 6,000 años. Tan solo hoy estamos viviendo en el siglo XXI ya, según eso. Pero estamos viviendo, miren, cuando murió Jesús se cumplieron 4,000 años. Así, más 2,000 años de gracia, se van a cumplir apenas 2,000 años más y van a sumar 6,000, amigos. Así es de que tengo una información impresionante acerca de, vean, ahí están los videos, busquen el reloj atómico, vean las noticias de lo que hablaron, 89 segundos para la medianoche, y hasta el mayo, 14 de mayo de 2025 para atrás se cumplieron los 9 segundos. Así es, del 14 de mayo del 2025 al 14 de mayo del 2026 se tienen que cumplir 10 segundos y van a quedar 70 segundos. Y 70 segundos simbolizan 7 años. O sea, todo concuerda con lógica, con inteligencia. No es que estemos adivinando por qué están sucediendo las cosas.
Inclusive en unos datos de los judíos dije, ay, no, mira qué impresionante, le dije a mi esposa, 70 años de profecía, 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo del 49 son 70 años exactos, contando sus meses y días. Y luego después dicen que vienen 77 años dicen los judíos, entonces 70 más 7 años, y dicen que va a venir la gran tribulación y la tribulación. Pero lo importante es, amigos, del 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2026 son 7 años, que son los 7 años del principio de los dolores. Y el 14 de mayo del 2026 al 14 de mayo del 2033 son otros 7 años, que son los años finales y se cumplen los 6000 años exactos, amigos. Tal vez esta teoría, muchos dicen, estás diciendo fechas. No, es que el arrebatamiento, la verdad, no sé cuándo va a suceder. Dicen que va a suceder este mes, pero yo no creo porque faltan muchas cosas, amigos. No se ha firmado el tratado de paz con Israel, porque el tratado de paz se va a violar y después va a aparecer el anticristo después de la guerra y él va a confirmar el tratado de paz que después va a violar, amigos. Cuando sean los 3 años y medio cuando empiece la gran tribulación, a los 3 años y medio, él va a violar ese pacto. Ahí está en Daniel. Impresionante. Así es de que yo les invito a que busquemos al Señor, leamos la Biblia con inteligencia, no con... Yo he aprendido desde que estuvimos en el Instituto Bíblico, me enseñaron mis maestros que leyera la Biblia de corrido, que no dejara ir yo el contexto de qué están hablando, que no seamos como los testigos de Jehová que sacan un versículo de aquí y uno de acá y inventan una doctrina y poca levadura leuda toda la masa y se hacen un revolvedero y tal que ellos no conocen la salvación. Ellos no son salvos. Pregúntele a un testigo de Jehová, oye, disculpa, ¿tú eres salvo? O sea, ¿tú te vas a ir al cielo? Y ahí en la respuesta va a encontrar que ellos son falsos mensajeros. Así es de que si ellos no le dan una respuesta, yo, por el contrario, yo les digo, Dios murió por mí en la cruz, Él me salvó y yo tengo el evangelio en mi vida, lo quiero vivir al máximo y tengo una experiencia con Dios y yo te ofrezco a ti la vida eterna porque yo la tengo. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Dios va a venir por mí. Si yo muero, Jesús me va a resucitar. Y si estoy vivo, Él me arrebatará juntamente con los muertos y estaremos para siempre con el Señor. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Porque lo corruptible no puede heredar el reino de Dios. Es que tenemos que ser incorruptibles. Porque lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad, si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Como le dijo Jesús a Juan, a Nicodemo, en Juan 3, mira Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. No se trata de ser religioso, se trata de conocer a Jesús y de vivir el evangelio. Así es de que, amigos, Dios les bendiga. Este es el futuro de la humanidad en Cristo. En Cristo tenemos todo, amigos. Sin Cristo no tenemos nada. En Cristo tenemos redención y el perdón de los pecados. Así es de que sigamos adelante todos los que... Si hay alguno que quiera ser cristiano, tome su decisión, tome su cruz y siga a Cristo. No siga la religión, no siga las cosas de este mundo. Hay que buscar y seguir a Jesús. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos. Hago un llamado a la gente que no conoce a Cristo. Porque en la iglesia ya hay predicadores, maestros y los bendecimos. Pero si tú eres cristiano, comparte este video. Lo voy a bajar a YouTube porque ya están quitando los videos de Facebook, amigos. Así de que
este video nomás va a durar un mes aquí en Facebook y luego me manda la notificación de que va a ser borrado, eliminado. Entonces yo lo paso a YouTube y mientras YouTube tenga la oportunidad, ahí están en YouTube mis videos desde que empecé a predicar y tengo muchos mensajes muy buenos, pero siempre los voy a repetir porque la enseñanza nunca deja de ser. Así, Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos.